Dios les bendiga, iglesia. Es un gozo estar en la casa de Dios. La Biblia dice que hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Su presencia está aquí. Así que decídete que hoy te vas a gozar en la presencia de Dios y darle toda tu atención. Abren sus Biblias al Salmo 27. Estaré leyendo versículos 13 y 14 en esta mañana. Salmo 27, versículos 13 y 14. Dice la palabra así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Voy a leer ese mismo pasaje también de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 13. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. En esta mañana yo quisiera predicarles bajo el tema: ¿qué hacer mientras esperas? ¿Qué hacer mientras esperas? Vamos a orar. Yo les invito, oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es útil para nosotros, siempre es poderosa. En esta mañana yo pido tu gracia, yo pido tu unción. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo ministre a cada persona aquí. Padre, tú sabes exactamente lo que necesitamos. Te necesitamos a ti. Y gracias, Señor, que tú tienes cuidado de cada persona aquí. Tú tienes cuidado de los detalles de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Que tú, Cristo, recibes la gloria. Te amamos, Señor. Amén. Amén. ¿Qué hacer mientras esperas? Hace poco yo estaba en la tienda, estaba en Walmart, y de repente las cajas dejaron de funcionar. Y cuando dejaron de funcionar, todas las filas se hicieron largas y pueden imaginar lo que comenzó a pasar. La gente se ponía de mala. Comenzó a salir ese mal carácter. Algunos frustrados, algunos diciendo groserías, enojados, porque no nos gusta esperar. Yo creo que todos aquí, cada uno, estamos esperando algo en la vida. Quizá tú has pedido al Señor por cierta petición y no has visto la respuesta todavía. Estás en un tiempo de espera, y yo quiero animarte en esta mañana que Dios está contigo en la espera. Dios está en la espera. No estás solo si estás pasando por un momento de esperar una bendición. Pero a veces nos cuesta, si somos honestos. Yo estaba aquí trabajando en la oficina, y por alguna razón la computadora allí es muy lenta. Bueno, comparado a otras en el día de hoy, porque yo recuerdo cuando todavía teníamos que usar la máquina del typewriter para escribir. Pero yo estaba intentando abrir una aplicación, y quizá les ha pasado, como la computadora estaba tardando mucho. Adivinen qué hice. Pues empujé otra vez el botón y no sale, y otra vez y otra vez, y yo la tenía abierta no sé cuántas veces, y nada más hice peor la situación. Hermanos, a veces por nuestra desesperación, por nuestra frustración o desánimo en medio de la espera, nosotros podemos hasta posponer la bendición de Dios, o podemos perder lo que estamos esperando por falta de paciencia. Esperar es parte de la vida, y tenemos que aprender a pasar bien esos momentos de espera. Cuando nosotros pedimos algo a Dios,
A veces Dios nos dice sí inmediatamente. ¿Y cuántos nos gusta eso? ¿Cuántos nos gusta? Cuando Dios responde con un sí y es inmediatamente que nuestros ojos ven la respuesta. Pero a veces nuestros ojos no ven la respuesta inmediatamente. Hay veces que Dios nos dice no, porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. A veces Dios nos dice no, yo tengo un mejor plan para ti. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios siempre es buena, es perfecta y es agradable para nuestras vidas? El plan de Él es mejor que tu plan. Y nosotros tenemos que alinear nuestras vidas, nuestros planes, nuestro corazón, nuestros sueños con el corazón de Dios y su voluntad. Dios a veces nos dice un sí inmediatamente, a veces nos dice no porque tiene un mejor plan y a veces nos dice espera. ¿Y cuánto nos cuesta esperar? Pero es parte de la vida y también es parte del propósito de Dios. El tiempo de esperar no es tiempo perdido si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios usó esos momentos de espera para formar el carácter de alguien. Dios quiere formar nuestro carácter en ese tiempo de espera. Yo creo que cada uno de nosotros estamos esperando algo, quizá una respuesta a una petición por un milagro en tu vida. Hay algunos que están esperando un milagro. Hay otros que están esperando una puerta abierta. Quizá hay algunos, si tú eres una persona soltera, quizá tú estás orando por tu futuro esposo o esposa. Tú estás esperando por esa relación. No te desesperes en ese tiempo de esperar. Hay que saber pasar bien ese tiempo de espera. Hay que entender que las promesas de Dios no fallan. Nosotros podemos descansar confiadamente en sus promesas, como dice el salmista en este pasaje que acabamos de leer. Él está escribiendo esto en medio de guerra. En medio de guerra, él dice, yo hubiera desmayado. ¿Cuántos han sentido así? Que casi se desmayan. Dice, yo hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que le ayudó a no desmayarse en medio del conflicto? ¿Y qué es lo que te va a ayudar a no desmayar en medio de la presión de la vida, en medio de la guerra espiritual, en medio del conflicto? ¿Qué es lo que te va a sostener? Tu fe en el Señor. Dice, yo hubiera desmayado si no creyese que yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas no fallan. Pero hay que entender, en la Biblia hay dos tipos de promesas. Hay promesas que son incondicionales. Y lo que eso quiere decir es que el cumplimiento de esas promesas depende únicamente de Dios. En otras palabras, Dios lo va a hacer, no importa lo que haga el hombre. Son promesas incondicionales. Por ejemplo, cuando Dios dijo que ya no iba a destruir la tierra por medio de un diluvio, eso es una promesa incondicional. Depende únicamente de Dios. Pero también hay promesas en la Biblia que son condicionales. En otras palabras, hay una parte que depende de Dios y hay una parte que corresponde a nosotros. Tú puedes tener confianza que Dios siempre hará su parte. Nosotros podemos confiar en Él. Pero la pregunta es en la parte que nos corresponde a nosotros. Por eso nosotros, si estamos esperando algo, debemos hacernos la pregunta si hay algo
que yo necesito hacer o no hacer, si hay algo que me corresponde a mí que yo no estoy haciendo en este momento. Tú puedes asegurar sin duda que Dios hará su parte, cumplirá sus promesas. Pero muchas veces hay un lapso de tiempo entre la oración ofrecida y la oración respondida. Y ese tiempo es lo que tú necesitas aprovechar bien. Yo cada mes, 2 veces al mes, yo visito un lugar en particular que yo sé cuando yo llego a esa compañía, yo sé que voy a tener que esperar allí por un tiempo. Bueno, a cada vez que he ido, he tenido que esperar. Y yo antes de ir a visitar ese lugar, ya estoy pensando en ese tiempo de esperar qué es lo que voy a hacer. A veces yo tengo planes de leer un libro, leer mi Biblia, enviar mensajes, porque quiero aprovechar bien ese tiempo de esperar. Y eso es lo que yo quiero que nosotros meditemos en el día de hoy, cómo nosotros podemos aprovechar bien esos momentos de espera. Nosotros sabemos que la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastes 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En versículo 11 del mismo capítulo dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Pero yo he aprendido que mi reloj no maneja a Dios. Dios es eterno, es encima del tiempo y muchas veces el reloj maneja nuestros días, pero Dios no es manejado por tu reloj. Dios opera bajo su voluntad soberana y nosotros podemos confiar que su tiempo, sus planes son perfectos y cada promesa de Dios tiene un tiempo de cumplirse. Gloria a Dios. Que hay un tiempo de cumplimiento. Si tú estás esperando que se cumpla una promesa de Dios, yo quiero animarte en esta mañana que aunque la espera es parte del propósito de Dios, ese tiempo de espera no va a durar para siempre. Cada promesa de Dios tiene un momento de cumplimiento. Y Dios tiene un plan y propósito para tu vida y hay que someternos a esos procesos de Dios porque como nos gusta, nos encanta escuchar de las promesas, pero a veces no nos gusta el proceso para llegar allí. Pero cada momento en el plan de Dios tiene un propósito. ¿Recuerdan la vida de José? José tenía un sueño como joven. Y en ese sueño, sus hermanos se postraron ante él. Pero fue un proceso muy largo para llegar allí. Más de 20 años pasaron. Sus hermanos lo vendieron. Él terminó en la cárcel. Quizás han escuchado de la historia de José más de 20 años. Pero en ese tiempo Dios estaba formando el carácter de José. Ese tiempo no fue tiempo perdido. Es la historia de David. David fue ungido como rey cuando él era un joven. 15 años después, él llega al trono. Él pasó esos años en el campo, pero ese tiempo no estaba perdido. Dios estaba formando un guerrero. El guerrero fue formado allí en ese campo. Mientras David estaba esperando la promesa de Dios, él escribía cánticos, él adoraba a su rey y él crecía en intimidad con su Señor. Gloria a Dios, que Dios nos puede ayudar a crecer en esos momentos de espera. Él nos enseña a depender de Él.
y no de nuestras fuerzas. Él forma. No es tiempo perdido. Si nosotros nos sometemos a Dios, es tiempo en que Él nos forme. Abraham recibió la promesa de un hijo cuando tenía 75 años. ¿Pueden imaginar eso? 75 años. Bueno, yo creo que son muchos años para tener un hijo. Pero Isaac no nació hasta que Abraham tenía 100 años. 100 años. Y allí corriendo detrás de un niño pequeño. Pueden imaginar eso. Moisés recibe el llamado del Señor. Pero él pasó esos 40 años. Recuerden esos 40 años que él pasó en el desierto. 40 años cuidando ovejas. Pero 40 años de formación. Cuando terminaron esos 40 años, él bien sabía cómo vivir en el desierto. Y cuando él tenía que guiar a los israelitas por 40 años, recuerden, ellos estaban en el desierto por 40 años y él tenía que guiarlos. Pues él ya sabía el camino, él ya sabía cómo vivir en el desierto porque Dios lo había preparado. El tiempo de espera es tiempo de preparación. Pero debes saber que cuando tú confías en el Señor, tú puedes descansar y tener paz, que el tiempo de recibir la promesa vendrá. En el libro de Habacuc, este libro tan corto del profeta Habacuc, él hacía una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros hemos hecho. Y esta es la pregunta en versículo 1 de Habacuc. Él hace la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos han hecho esa pregunta, Señor? Él hace la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Quizás si tú estás en medio de un tiempo de espera, si tú estás esperando un cambio en tu familia, tú estás esperando una puerta abierta, esperando un milagro o quizá cierta bendición, quizá tú has hecho, y yo me imagino que la mayoría hemos hecho esta pregunta, ¿hasta cuándo? Y entre las cosas que el Señor dijo a Habacuc son estas palabras. Yo quisiera animarles con estas palabras de capítulo 2, versículo 3. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Dios dice, sin duda vendrá. Sin duda vendrá. Y yo quiero darles esas palabras de ánimo en esta mañana. Que Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su palabra. La palabra de Dios permanece por siempre. La palabra de Dios es eterna. Pero nos toca a nosotros esperar con fe. En los tiempos de espera muchas veces nuestra fe es probada y nosotros no debemos perder la esperanza. No pierdes la esperanza en los tiempos de espera. Puede ser un momento en que tu fe es probada. En el salmo que leímos al principio, el salmo 27, el salmista está en medio de la guerra, pero él tiene fe que él va a ver con sus ojos la bondad de Dios. Incluso en versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que tengamos ese tipo de firmeza, que aunque se levante guerra contra nosotros, que nuestro corazón estará confiado en el Señor. Confía en el Señor. Quizá tus ojos naturales todavía no ven la respuesta, no ven la bendición. Pero hay que creer que tú verás con tus ojos la bondad del Señor. Y hay que creer que el Señor está obrando. En esos momentos de espera, muchas veces el enemigo lanza sus dardos de
de ansiedad, de duda, de desánimo, de incredulidad. El enemigo quiere aprovechar también de esos momentos de espera. ¿Cuántas personas han caído en un error muy serio porque por estar desesperados tomaron una mala decisión? El enemigo quiere aprovechar esos momentos de esperar en que tú estás esperando para endurecer tu corazón. Pero decirte que tú vas a confiar en tu Dios. Dios te ha dado un escudo y se llama el escudo de la fe. Levanta ese escudo de la fe para apagar esos dardos. No permites que tu corazón se llene de incredulidad o duda o desánimo. Dios está obrando. Uno de mis hijos, a veces cuando yo le digo a él, le digo, yo no te vi estudiar por este examen. O le digo, yo no te vi leer tu Biblia hoy. Y a veces me ha dicho, mamá, el hecho de que tú no me viste no quiere decir que yo no lo hice. Él dice, yo lo hice, solamente no estabas allí. Y yo quiero animarlos con las mismas palabras. El hecho de que tú no ves con tus ojos naturales que Dios está obrando no quiere decir que Él no está obrando. Dios está obrando. Y no solamente está obrando en las circunstancias, pero está obrando dentro de ti. La Biblia dice cómo debemos esperar al Señor en el Salmo 40, versículo 1. Miren este pasaje conmigo, lo que dice Salmo 40, versículo 1. La primera palabra nos dice cómo debemos esperar. ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, en el Salmo 31 nos dice que en las manos de Dios están nuestros tiempos. Él tiene nuestros tiempos en sus manos, pero nosotros tenemos que esperar con paciencia. La falta de paciencia puede llevarnos a cometer muchos errores. La Biblia tiene muchas historias de personas que por su falta de paciencia, por la desesperación, por la frustración o por la ansiedad, cometieron graves pecados. Sabemos de la vida de Saúl. La Biblia nos cuenta en el primer libro de Samuel que los israelitas estaban en medio de la guerra y Saúl estaba esperando al profeta Samuel. 7 días esperó. Samuel está en camino, pero todavía no ha llegado. Y Saúl, desesperado, con miedo, toma una mala decisión. Él decide ofrecer el sacrificio en lugar de esperar al profeta. Y el momento en que Saúl termina de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. La respuesta estaba tan cerca. La respuesta estaba por llegar, pero por su desesperación, por su miedo, él tomó una mala decisión. Y cuando Samuel llega, él pregunta a Saúl, pues, ¿qué has hecho? Y Samuel le dice, qué tontería. Hermanos, es tontería cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios. Y Samuel le dice, qué tontería, no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Y como él no obedeció, dice que el reino de Saúl tenía que terminar. Dios había elegido a otro. La falta de paciencia nos puede meter en un gran lío. ¿A cuántos nos ha pasado? También recuerden la historia de los israelitas cuando Moisés estaba en el monte y los israelitas estaban esperando
que Él bajara. Y dice la Biblia en Éxodo 32 que cuando vieron que Moisés tardaba tanto, cuando vieron, está pasando tiempo. Cuando vieron que Moisés tardaba tanto, entonces ellos hablaron con Aarón y dijeron a Aarón, haznos dioses que pueden guiarnos. Su falta de paciencia los llevó a cometer un pecado, a caer en la idolatría. Aarón hizo un ídolo y ellos adoraban a ese ídolo. Hermanos, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios y tener mucho cuidado de las decisiones que tomemos en los momentos de esperar algo. No debemos dejarnos vencer por la incredulidad o la desesperación. Hay muchas personas que se han casado con una persona equivocada porque están tan desesperados por encontrar la persona correcta que comienzan a tener una relación con alguien que no va a ser de bendición para su vida. Ten cuidado en las decisiones que tomas. Hay personas que por esa desesperación de tener cosas se meten en un lío con sus finanzas en lugar de orar y esperar. La falta de paciencia nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Qué debemos hacer? En lugar de tomar decisiones por una desesperación o en lugar de sentirnos vencidos por ansiedad, debemos someternos a los procesos de Dios. Dios puede usar ese tiempo para formarnos. También debemos asegurarnos que nosotros no estamos haciendo nada para prolongar ese tiempo de espera. Hermanos, algunos retrasos no son parte del plan de Dios. Son el resultado de nuestras malas decisiones y falta de responsabilidad. Yo creo que si regresamos a ese pasaje que vimos al principio en el Salmo 27, el salmista decía, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y yo les quiero animar en esta mañana de esforzarte a hacer lo que tú sabes hacer en los momentos de esperar. Un momento de espera no es un tiempo de inactividad. Nosotros debemos estar activos en ese momento de esperar. No confundes ese momento de esperar con la inactividad. Hay que estar activos. Y quizá tú preguntes, bueno, activos haciendo qué? Haz lo que sabes hacer. Haz lo que sabes hacer. Acércate a Dios. Activamente busca acercarte a Dios. La Biblia nos revela la voluntad de Dios. A veces la gente usa una frase, dicen, bueno, todavía no es el tiempo, como una excusa por su falta de responsabilidad o por su falta de firmeza o decisión. Hermanos, si Dios ya te ha dicho algo, hay que obedecer. A veces yo invito personas a la iglesia y dicen, bueno, no es el tiempo. La Biblia ya dice que debemos congregarnos. ¿Cómo que ya no es el tiempo? A veces la gente usa eso como una excusa. Miren conmigo, vamos a ver el Salmo 32, versículo 8. Versículo 8, a mí me da mucho ánimo porque nos habla de cómo Dios nos guía. Versículo 8, Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios que Él nos enseña el camino en que debemos andar? Tú no estás andando solo por tu camino. Dios te promete guiarte. Él dice que te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. Él está atento a los detalles de tu vida, a las circunstancias. Él sabe tu necesidad. Sobre ti fijaré mis ojos.
Pero luego versículo 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerquen a ti. Versículo 9 menciona dos animales. ¿Cuáles son? El primero es que el caballo. ¿Y cómo es el caballo? El caballo tiende a ser impaciente, quiere ir adelante y por su propio camino. Nosotros no debemos simplemente lanzarnos por delante en nuestro propio camino de una manera descontrolada, no obedeciendo la voluntad de Dios. Que no seamos como el caballo, pero que tampoco seamos como el mulo. ¿Y cómo es el mulo? El mulo no tiene disciplina, es un poco flojo, ¿verdad? Uno tiene que estar diciendo, ándale, muévete por delante. Tampoco debemos ser como el mulo. No debemos vacilarnos cuando Dios nos muestra su voluntad. Hay que caminar, hay que tomar pasos de fe, hay que esforzarnos y ser valiente y tomar esos pasos de fe. Haz lo que tú sabes hacer. El tiempo de esperar no es un tiempo para nada más estar sentado no haciendo nada. Debes estar buscando activamente la voluntad de Dios y ser sensibles a su dirección, sometidos a Él. Esfuérzate en hacer lo que tú sabes hacer, en obedecer la voluntad de Dios, en esperar en Él y ser fiel donde Dios te ha puesto en este momento, aprovechando bien cada día. La espera muchas veces revela lo que hay en el corazón. Cuando yo estaba en la tienda en ese día, antes de que las máquinas dejaron de funcionar, todo normal, sin novedad. Pero en el momento de espera, todos se volvieron como locos, frustrados. Y lo que estaba allí comenzó a salir. Hermanos, dejemos que Dios nos forme. Hay que someternos a sus procesos y a Él. Si tú estás en un momento de esperar una bendición, y yo creo que todos en algún sentido estamos allí, que sepas que no estás solo, Dios está en la espera. Él está contigo. Ten cuidado que no tomes decisiones equivocadas en este tiempo, que no permites que tu corazón se endurezca. Pon tu fe en el Señor. Y esfuérzate en hacer lo que tú sabes hacer. Busca a Dios con todo lo que tú eres. Busca a Él encima de todo. Su plan es mejor para ti. Póngase de pie. Si tú has estado esperando algo, quizás tú sientes que bueno, ya pasó el tiempo, pues quizás demasiado tarde. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Dios, gracias. Vamos a darle gracias que nuestros tiempos están en sus manos. Gracias, Señor. Que nuestros tiempos están en tus manos. Gracias, Señor. Que tú has fijado tus ojos sobre nosotros y tú nos enseñas el camino en que debemos andar. Y nosotros te decimos sí. Tomaremos esos pasos. La iglesia amada, la Biblia es bien claro. Dios tiene sus ojos sobre ti. Y Él te está enseñando el camino en que debes andar. Pero tú tienes que andar. Tú tienes que tomar esos pasos de fe. Hay que ser valiente. Hay que esforzarte. Hay que caminar hacia adelante. Sometido al Espíritu Santo. Gobernado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Señor, ayúdenos a esperar en ti. Gracias que tú estás con nosotros. Tú eres nuestro torre fuerte. Tú eres nuestro todo.
Nos apoyamos en tu sabiduría, nos apoyamos en tu fortaleza, nos apoyamos, Señor, en tu guianza. Gracias que tú nos estás enseñando el camino paso a paso. Gracias, Señor, te damos gracias. Nos sometemos a ti.